Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, del 27 al 32. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano, llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: «¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Vamos a adentrarnos en un texto sumamente corto, pero con una densidad de información y, de dinámicas sociales que resulta impresionante. Así es. Nuestra meta, para quienes nos escuchan hoy, es desentrañar una escena muy específica. Es un extracto del Evangelio de Lucas, en su capítulo 5, de los versículos 27 al 32. Un pasaje clave. Sí, y queremos entender los contrastes dramáticos, las tensiones ocultas y sobre todo un mensaje de transformación radical que está encriptado en unas cuantas líneas. Ok, vamos a desempacar esto. Todo comienza en un entorno que no tiene nada de místico ni de religioso. Ajá. La historia arranca en un simple despacho donde se cobran impuestos y termina en medio de una controversia a gritos durante una cena monumental. Y fíjate que ese es un punto de partida fundamental para entender el peso de lo que ocurre después. El texto abre estableciendo los hechos de una manera muy visual. Como de película, ¿no? Exacto, casi como si estuviéramos leyendo el guión de una película. Nos dice que Jesús ve a un publicano, o sea, un recaudador de impuestos, llamado Leví, que también es conocido como Mateo. Claro. Y el detalle crucial aquí es la ubicación y la postura de este personaje. Está sentado en su despacho. No está caminando por una plaza, no está en un lugar de culto. Ajá. Está en su lugar de trabajo, inmerso en la maquinaria burocrática y financiera de su época. Y es ahí donde ocurre ese primer contacto visual que, precede a toda la acción. Y esa imagen de él sentado, me parece fascinante porque nos pinta a alguien que está completamente anclado a su rutina. Totalmente arraigado. Sí, podemos imaginar lo que implica un despacho de recaudación. Hay dinero de por medio, hay registros, cuentas por cobrar. Es un espacio transaccional. Frío. Exacto, frío, donde la gente va por obligación, no por gusto. Leví está instalado en esa realidad. Y de repente, en medio de esa cotidianidad absoluta, ocurre una interacción que rompe todos los esquemas. Según la lectura, Jesús se acerca y simplemente le dice una sola palabra: «Sígueme». Y lo que llama la atención de ese momento es la ausencia total de persuasión. Ajá. Si analizamos la estructura del encuentro, no hay un discurso motivacional, no hay un debate sobre los beneficios de cambiar de vida, ni siquiera hay una presentación formal. Cero contexto previo. Nada. Es un imperativo directo que corta de tajo la escena del despacho. Pero el foco real del texto no está tanto en la invitación, sino en la reacción inmediata de Leví. Claro. El relato nos dice que él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Me gustaría que nos detuviéramos a pensar en la magnitud de esa reacción, porque leer dejándolo todo toma un segundo, pero vivirlo es una ruptura psicológica inmensa. Sí, es masiva. Si tratamos de dimensionar esto, es como observar a alguien en medio del cierre contable más importante del año, rodeado de pantallas y reportes financieros. Ajá. Y ante una sola palabra de un visitante, esta persona simplemente suelta el teclado, deja las llaves de la oficina sobre el escritorio y camina hacia la puerta sin mirar atrás. Es increíble. A la estabilidad, y hacerlo en una fracción de segundo. Es un nivel de desapego que resulta casi incomprensible. Y el texto subraya ese desapego a través del contraste de los verbos. Al principio, se nos enfatiza que Leví estaba sentado. Ajá. Estar sentado denota estatismo, arraigo, pertenece a ese lugar físico y a esa función social. Tras escuchar la instrucción, el verbo cambia drásticamente. Se levantó. Hay un cambio físico. Exacto.
Hay un cambio de postura física que es el reflejo visible de un cambio interno masivo. Abandonar la silla es abandonar el estatismo para entrar en movimiento. Claro. Y esa pequeña cláusula de dejándolo todo nos confirma que este movimiento no es una transición cuidadosa donde uno avisa con 15 días de anticipación. Es un corte limpio y absoluto con su identidad anterior. Y pensando en ese corte limpio, uno asumiría que el siguiente paso lógico para alguien que acaba de abandonar toda su vida profesional sería, pues, adoptar un perfil bajo. Es lo que cualquiera haría. Sí, quizá buscar un momento de silencio, reflexionar sobre lo que acaba de hacer, o simplemente desaparecer del ojo público por un tiempo. Pero la historia toma una dirección completamente inesperada. Aquí es donde se pone muy interesante, porque en lugar de retirarse a meditar, Leví decide armar un evento masivo. Así es. El espacio físico de la narración sufre una transformación radical. Pasamos del entorno público, frío y transaccional del despacho de impuestos Al entorno privado. exactamente, al entorno privado y cálido de la casa de Leví. Y el texto es muy específico al describir lo que ocurre allí. Leví ofrece un gran banquete en honor a Jesús. Esa elección de palabras, gran banquete, me hace pensar que no estamos hablando de invitar a alguien a tomar un café o compartir un plato de comida, de manera casual. Para nada. Un gran banquete implica preparación, gasto, intención y sobre todo visibilidad. Leví acaba de dejar su medio de vida, pero evidentemente aún tiene los recursos y el deseo de celebrar este cambio abrupto. Totalmente. Quiere hacer un evento notorio en su propio hogar para honrar a la persona que provocó esta ruptura. Pero lo que me genera mucha curiosidad es la lista de invitados. Digo, ¿a quién invita uno cuando acaba de tomar una decisión tan drástica? El texto nos da la respuesta exacta y es fundamental para el conflicto que se avecina. Nos dice que estaban a la mesa un gran número de publicanos y otras personas. Ajá. Leví invita a ese círculo social inmediato, que lógicamente está compuesto por sus iguales. Al ser un recaudador de impuestos, su mundo está lleno de otros recaudadores de impuestos. Lo fascinante aquí es notar cómo construimos burbujas sociales con aquellos que comparten nuestra realidad, nuestro entorno y a menudo nuestro estigma. Ese concepto de la burbuja social es clave. Si lo pensamos bien, ¿quién más iría a la casa de un publicano? Nadie más. Exacto. El texto agrupa a estas personas más adelante bajo una luz muy negativa, lo que nos da a entender que la sociedad en general no se mezclaba con ellos. Eran parias sociales. Así es. Así que Leví abre las puertas de su casa de par en par, pero los que entran son los de su propio gremio. Imagino el ruido, la comida, la celebración. Y en el centro de todo, a Jesús y sus discípulos compartiendo la misma mesa con este grupo marginado. Y es precisamente esa imagen de la mesa compartida la que detona la crisis en la narrativa. Claro. En las dinámicas sociales y culturales de esa época, sentarse a comer con alguien no era un simple acto de saciar el hambre. Compartir la mesa era una declaración pública de comunión, de aceptación, de igualdad. Era validar al otro. Sentarse a la misma mesa significaba decirle a la sociedad: yo considero a este individuo como mi igual. Por lo tanto, ver a una figura con autoridad moral, compartiendo el pan con un grupo de publicanos, era un espectáculo profundamente escandaloso para las sensibilidades de la época. Y toda buena historia necesita un punto de fricción. El escándalo de esta cena es el escenario perfecto para que entren los antagonistas de la escena. La narración introduce a los fariseos y a los escribas. Así es. Estos personajes no aparecen para unirse a la celebración, obviamente. Llegan como observadores externos. Se posicionan fuera del círculo de la mesa, pero lo suficientemente cerca para observar y emitir un juicio muy severo. Lo que resulta revelador es la táctica que utilizan para expresar su desaprobación. El texto señala claramente que los fariseos y escribas no confrontan a Jesús, que es el invitado de honor y la figura central del evento. Ajá, van por otro lado. Exacto. En su lugar dirigen sus quejas hacia sus seguidores. El relato menciona que criticaban por eso a los discípulos. Este es un patrón de comportamiento pasivo-agresivo muy particular. Totalmente. Al evitar la confrontación directa con el líder, buscan socavar su autoridad, sembrando dudas y cuestionamientos en el equipo que lo rodea. Es como cuando alguien tiene un problema con las decisiones de un director en una empresa, pero en lugar de ir a su oficina a discutirlo de frente, se dedica a murmurar quejas con los empleados de menor rango, cerca de la máquina de café. Sí, idéntico.
Buscan generar incomodidad desde la periferia, y la pregunta que lanzan es, al mismo tiempo, una acusación directa y cargada de prejuicios. El texto cita sus palabras exactas. ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Esa pregunta encierra todo un sistema de clasificación social y moral que vale la pena diseccionar. A ver. Al formular su crítica, los fariseos y escribas toman una profesión muy específica, la de los publicanos o recaudadores de impuestos, y la empaquetan en la misma categoría que el concepto general de pecadores. Las meten en el mismo costal. Exactamente. Al usar esa conjunción, establecen que para ellos no hay ninguna distinción. Ejercer ese trabajo equivale automáticamente a tener un estatus moral corrompido. Están marcando una frontera invisible pero infranqueable. Me llama muchísimo la atención cómo el lenguaje revela la forma en que construimos muros invisibles entre las personas. Para estos críticos, la casa de Leví no es un lugar donde ocurre un encuentro humano, es una zona de contaminación. Sí, una zona de riesgo moral. Al agrupar a los invitados bajo la etiqueta de pecadores, los deshumanizan hasta cierto punto, los convierten en un bloque homogéneo de personas indeseables. La dinámica que plantean es binaria y excluyente. Nosotros, los que estamos afuera criticando y manteniendo las reglas, somos los correctos. Ustedes, los que están adentro compartiendo la comida y la bebida, se están manchando por asociación. Los que son los receptores directos del ataque no tienen la necesidad de articular una defensa. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo se resuelve la tensión? El texto dice simplemente, Jesús les respondió. Él asume el control absoluto de la narrativa. Toma las riendas. No permite que sus seguidores carguen con el peso de justificar por qué están sentados en esa mesa. Él toma la vocería y entrega una respuesta que no solo silencia la crítica, sino que redefine por completo la manera en que se debe observar la situación. La respuesta que ofrece se ha convertido en una de las metáforas más poderosas de este tipo de literatura. Para desarticular el rígido juicio moral de los fariseos, Jesús utiliza una analogía médica. ¡Ajá! Según la fuente, él declara, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Y esa frase cambia las reglas del juego en cuestión de segundos. Es un golpe de brillantez comunicativa porque utiliza una lógica cotidiana que es imposible de refutar. Totalmente irrefutable. Si vemos a un grupo de bomberos entrando a un edificio que está envuelto en llamas, a nadie se le ocurriría criticarlos por estar cerca del fuego, porque entendemos cuál es su función. Claro. De la misma manera, los críticos están señalando el banquete y diciendo, esta gente es un peligro moral, aléjense de ellos. Y la analogía médica plantea un paradigma totalmente diferente frente a la misma escena. El cambio de paradigma es profundo. Si conectamos esto con el panorama general, notemos que Jesús no niega la premisa básica de los fariseos. Ese es un punto clave. Cuando le dicen que está comiendo con pecadores, él no responde diciendo, se equivocan. Estas personas son ciudadanos ejemplares de moral intachable. Él acepta que existe una deficiencia, que hay una fractura en esas vidas. Ajá. Sin embargo, cambia radicalmente el lente a través del cual se percibe esa fractura. El fariseo mira a la persona y ve a un pecador, que debe ser aislado, evitado y condenado para proteger la pureza de la comunidad. Así es. En contraste, la analogía médica propone ver a la misma persona como un enfermo, que por su propia condición requiere atención, cuidado y proximidad para ser curado. Y esa es la diferencia abismal entre la postura de un juez y la postura de un médico. El juez, que es exactamente el papel que han decidido jugar los escribas y fariseos en esta historia, observa el comportamiento, dictamina que se ha roto una regla y emite una condena que aleja a la persona de la sociedad. Y la isla. Exacto. El médico observa el mismo comportamiento, identifica que hay un problema o una patología, pero su instinto no es el rechazo, sino el acercamiento. Al decir, no son los sanos los que necesitan al médico, la justificación de estar en ese banquete se vuelve absoluta. Totalmente justificado. Es como si dijera, si ustedes mismos afirman que esta casa está llena de enfermedad moral, entonces este es exactamente el lugar donde debe estar el médico. Mi clínica, esta noche, es la mesa de los recaudadores de impuestos. ¡Qué buena imagen! Y la coherencia de ese argumento es lo que desarma la crítica pasivo-agresiva. Pero el texto no se detiene en la analogía. La aterriza en una declaración de intenciones muy concreta. La frase final del relato dice,
no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. El cierre perfecto. Esta conclusión une todos los elementos de la historia, desde el momento en el despacho hasta la tensión en el banquete. Esa última frase actúa como el resumen de toda la misión expuesta en el texto. Nos conecta directamente con el inicio de la escena. Aquella palabra solitaria, sígueme, dirigida a Leví en su lugar de trabajo, fue el primer llamado. Así es. Y ahora, frente a los críticos, se revela el propósito detrás de ese llamado y detrás de la decisión de sentarse a comer con los marginados. No se trata simplemente de un acto de rebeldía social o de querer incomodar a las élites religiosas por gusto. Hay un objetivo final claramente trazado al final de la oración, para que se conviertan. La inclusión de la palabra conversión es vital para comprender el texto en su totalidad. Demuestra que la aceptación radical de sentarse a la mesa con personas estigmatizadas no es un fin en sí mismo. No es validar por validar. Exacto. No es una mera celebración de la condición en la que se encuentran, así como el médico no abraza al paciente para dejarlo enfermo, sino para iniciar un tratamiento que lo lleve a la salud. Claro. El acercamiento a los publicanos tiene como horizonte la transformación de sus vidas. El banquete es el medio, es la sala de urgencias, pero el destino final es el cambio profundo de dirección que implica la conversión. Es asombroso el nivel de profundidad que puede alcanzar una historia tan breve. Si hacemos una pausa para visualizar el recorrido completo que el texto nos ha propuesto, la evolución de la escena es enorme. Iniciamos con la imagen estática de un hombre atrapado en la burocracia de su despacho de impuestos. Sentado ahí. Analizamos la fricción psicológica de escuchar un llamado y decidir, en un instante, dejar toda una vida atrás. De ahí pasamos al ruido y la celebración de un gran banquete en un hogar lleno de personas que la sociedad había etiquetado como indeseables. La burbuja social. Presenciamos la llegada de los críticos, la tensión de los juicios lanzados desde los márgenes, y finalmente vimos cómo una simple analogía sobre médicos y enfermos transforma lo que parecía un escándalo social en una poderosa declaración sobre el propósito de buscar a quienes más lo necesitan para ofrecerles una vía de cambio. El arco narrativo nos lleva desde la exclusión sistemática hasta la inclusión con un propósito curativo. Es un recordatorio de cómo las barreras que construimos para separar a los buenos de los malos pueden ser desmanteladas cuando se cambia la perspectiva del juicio por la de la sanación. Totalmente de acuerdo en que el cambio de perspectiva lo es todo. Y antes de dar por terminado este análisis a fondo, hay una implicación oculta en esa frase final que creo que merece una última reflexión, porque el texto deja una especie de eco resonando en el aire. Así es, esto plantea una pregunta importante. Si aplicamos la lógica de la respuesta final de manera estricta, surge una paradoja fascinante que invita a una reflexión profunda. La afirmación textual es que el médico no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Si tomamos esto al pie de la letra, ¿qué pasa con los fariseos y escribas? ¡Qué gran punto! Ellos, a lo largo de toda la escena, se han posicionado a sí mismos desde un pedestal de superioridad moral. Se consideran sanos y justos al señalar la enfermedad en los demás. La gran ironía aquí es que al aferrarse a esa percepción de su propia perfección, accidentalmente se están autoexcluyendo de la invitación. Se cierran la puerta a ellos mismos. Es una dinámica humana muy real. Quien está absolutamente convencido de que goza de una salud perfecta, jamás pisará el consultorio de un médico. Podemos preguntarnos si esa misma certeza inamovible de creer que siempre tenemos la razón o que somos moralmente superiores es paradójicamente la barrera que nos impide experimentar cualquier tipo de crecimiento, cambio o conversión. ¡Qué idea tan provocadora para cerrar! Pensar que nuestras propias certezas y la costumbre de juzgar a otros desde afuera pueden ser en realidad nuestro mayor punto ciego, bloqueando la posibilidad de transformarnos. Así es, para reflexionar. Esperamos que la audiencia de hoy haya encontrado tanto valor como nosotros al desempacar cada detalle de este texto. Queda en evidencia que las historias más contenidas a menudo esconden los espejos más grandes en los cuales podemos observar nuestras propias dinámicas sociales y prejuicios. Gracias por acompañarnos en este recorrido por despachos, banquetes y analogías que cambian la perspectiva. Nos encontraremos en la próxima oportunidad para seguir cuestionando y aprendiendo. ¡Hasta pronto!